Padre, en el nombre del Señor, aquí está tu pueblo. Tú bendices cada hombre. Tú bendices, Espíritu Santo, cada mujer que está conectada, que se está conectando. Cada hombre y cada mujer que va a conectarse. Señor, esta iglesia que está ahí conectada, Dios mío. Padre de la gloria, yo presento cada hijo, cada hija, Dios mío, que en este momento, Dios, se conecta con la esperanza y la seguridad, oh Señor Jesús, de que cosas maravillosas en esta noche tú harás a favor de cada uno de ellos. Así que conecta tu corazón con el Padre Celestial. Busca tu Biblia. Busquen sus Biblias porque en esta noche tenemos un tema bastante importante, bastante interesante, como lo es toda la palabra del Señor. Así que busquen sus Biblias y vamos pues a iniciar en el libro de Mateo. Libro de Mateo, a partir de su capítulo 5, versículo 11. Vamos a enviar esta palabra a alguien. Comparte esta palabra y dile a alguien ¿qué se te está oponiendo? Porque es tiempo de vencer a la oposición. Es tiempo de vencer a la oposición. Tipo y niveles de oposición. Tipos y niveles de oposiciones. Aracelis Carraquillo Montes. He leído su mensaje, Aracelis. Puede estar contactando con nuestro ministerio a través de los números que están incluso ahí en las redes sociales. Claro que sí, estamos a la orden, estamos para servir, estamos para escuchar sus inquietudes. Aparte de esto, también tenemos el correo del ministerio, paoladejesusoficial@gmail.com. Allí nos puede escribir un mensaje o nos pueden incluso contactar a nuestro teléfono Estados Unidos 1929-240-6378. Esas son las formas que tienen de conectar con el ministerio y conectarse directamente incluso con mi persona. Juana, Dios bendiga. Celina, Dios bendiga grandemente. Publina, Dios bendiga. José Guerrero, Dios bendiga. Tipos y niveles de oposición. Tipos y niveles de oposición. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Saben algo? No solamente en estos tiempos, desde los tiempos de Jesús, desde antes de los tiempos de Jesús, la oposición ha existido. La oposición ha existido. Ahora, yo sé que muchos de ustedes para este tiempo pueden decir, pueden preguntar, muchos nos escriben y nos hablan de todas las dificultades que están y han tenido que enfrentar y sienten como que esa dificultad, eso difícil del día a día, cuales tienen que enfrentar, se convierte en una oposición. ¿Para qué? Para alcanzar aquello para lo cual Dios los ha llamado, aquello para lo cual Dios los ha levantado, aquello lo cual Dios les ha dicho que tienen que hacer. Ahora, quiero brevemente enfocarme y darles una de las más sencillas definiciones de la palabra oposición. Y en su latín, no es más que el resultado de la acción de oponer o oponerse. Resultado o acción de oponer u oponerse a algo,
u oponerse a alguien u oponerse a una determinada meta que pueda existir. Esta oposición está representada ¿por qué? Bloqueo. Por un bloqueo. También se representa ¿por qué? Por una interrupción. Interrupción. No obstante a eso, también está representada por la palabra impedimento. Impedimento. También es catalogada como una pared o muro que te impide avanzar. Una pared o muro que se convierte en un medio ¿de qué? De separación. Algo que te separa, algo que no permite que te unas. ¿Con qué? Con el logro de tus sueños. Con el logro del sueño de Dios en tu vida. ¿Con qué? Con lograr esas metas que tienes años intentando lograr y que para este tiempo sientes que se te están haciendo mucho más difíciles. Mucho más difíciles. Pero también ese bloqueo como que no te permite hacer diferente lo que por mucho tiempo has intentado hacer y no te ha resultado. Es como que hay un bloqueo que no te permite dirigirte, como que no te permite en determinado momento como identificar, pensar, descubrir qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no solamente esto. A veces sabes qué es lo que está mal. A veces sabes lo que está pasando. Puede que hoy tengas todas tus ideas claras y precisas de aquello que necesitas hacer para Dios, delante de Dios, para tu familia, para los tuyos, para tu empresa, para tu crecimiento, para el crecimiento del ministerio, para el avance. Puedes que me digas, Paola, tengo todo claro. Pero mientras más claro lo tengo, más oposición estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque puede que tú tengas todo claro de qué es lo que tienes que hacer, pero como cuando te dedicas a hacerlo, cuando te decides a hacerlo, entonces hay una oposición, hay una afrenta, hay una infrenta, hay un bloqueo, hay una pared que se te pone enfrente y no te permite avanzar. No te permite avanzar. Esa pared, ese bloqueo, ese impedimento, esa interrupción puede estar representada ¿por qué? Por una determinada situación, por una determinada cosa y lo que es peor, por una determinada persona. Sí, una determinada persona. ¿Cuáles son las formas de que nosotros tenemos de reconocer cuando estamos siendo víctimas y cuando estamos recibiendo oposición en nuestras vidas? ¿Cuáles son las formas que tenemos de identificar, de reconocer, de determinar que estamos recibiendo oposición en nuestras vidas? En todo el sentido de la palabra. Hablo en el sentido familiar, en el sentido personal, en el sentido educativo, en el sentido profesional, en el sentido ministerial, en el sentido espiritual. En todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Cuáles son las formas en que llega, se representa, se manifiesta la oposición en el ser humano? Primeramente, y quiero que vayan tomando nota,
de cada uno de estos puntos, porque son muy importantes. ¿Para qué? Para que al final podamos reconocer la manera en la cual vamos a vencer ante toda oposición en el nombre de Jesús. ¿Cómo se representa la oposición? Primero y la más peligrosa de todas. Primero y más peligrosa de todas, las palabras. Las palabras. Las palabras, profeta. ¿Cómo así las palabras? Palabras son palabras. Y hay un adagio o refrán por ahí que dice que las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, una de las más delicadas y peligrosas formas que tiene el ser humano de recibir oposición en sus vidas son las palabras negativas. Palabras negativas. Esas palabras que cada día como una gotera cae sobre ti y te dice, no puedes. Te dicen, no lo vas a lograr. Te dicen, no estás preparado, no estás listo, no estás capacitado, no tienes las herramientas necesarias, no tienes las condiciones necesarias. Palabras que llegan a ti como una forma de oponerse, usando nuestra mente. Palabras negativas. Segunda forma en que la oposición se presenta en el ser humano. Segunda forma en la cual la oposición se presenta en el ser humano. Persecución. Persecución. Perseguidos. Es que cuando intentas levantarte como para hacer aquello que tienes que hacer, es como que alguien te persigue y donde quiera que te mueves está como ahí, como una pared, como un stop, recordándote con palabras negativas aquello que según él, que según ella, tú no puedes hacer. Persecución, perseguidos, incluso personas que manifiestan y pueden decir, yo siento que algo me persigue y no me permite avanzar. Es como que donde quiera que me muevo, es como que donde quiera que voy, ahí está como para estancarme. Me siento estancado. Siento que algo me está frenando. Persecución. Difamación. Difamación por causa de la envidia. Difamación por causa de la envidia. Y todas estas formas, las cuales representan la oposición, si la llevamos a la palabra del Señor, quiero que anoten la primera cita bíblica la cual ya les dije, libro de Mateo, su capítulo 5, versículo 11. Libro de Mateo, su capítulo 5, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. ¿Cuando qué? Cuando por mi causa o vituperen o persigan.
y digan toda clase de cosas de ustedes. ¿Pero qué? Mintiendo. Ahora hay algo que yo quiero que en el Señor cada uno de ustedes tome en consideración en esta noche, que está basada en esta palabra. Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? ¿Por qué bienaventurado es aquella persona que está siendo perseguida, aquella persona que está siendo atacada, aquella persona que está siendo difamada, aquella persona que está siendo calumniada en su contra, vituperada? ¿Por qué? Porque el mismo texto dice: cuando por mi causa ¿quién es mí? ¿A quién se refiere? A Cristo, al Señor. Entonces hay algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan. Y es que lo primero que tenemos que saber e identificar en el momento de la oposición, en el momento de la afrenta, en el momento de la crítica, en el momento de la difamación, en el momento de la persecución, en el momento de la envidia que se levanta en contra de ustedes, es por causa de quién y para quién yo estoy haciendo lo que me levanté, aquello para lo cual me levanté a hacer. Por causa y para quién, por causa de quién y para quién yo me he levantado a hacer aquello en lo cual los demás se están oponiendo a que yo lleve a cabo. Esta es la clave para tú saber por dónde vas a comenzar a enfrentar. Ahora, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, porque es muy importante que sepamos a qué nosotros nos vamos a enfrentar cuando hablamos de oposición. ¿A qué o a quién nosotros nos vamos a enfrentar cuando nos referimos a la oposición? Tipos de oposiciones. Tipos de oposiciones. Primero, tenemos oposiciones físicas. Oposiciones físicas. ¿Cuáles son esas oposiciones físicas? Ese bloqueo a nuestro movimiento, ese bloqueo a nuestra libertad física, nuestro movimiento físico, nuestra libertad física puede estar representada ¿por qué? Por una pared física o un muro físico. Puede estar representada ¿por qué? Por barrotes o rejas, aquello que representa una cárcel. Hay personas que para este momento están representando la oposición física. ¿Por qué? Porque quizás en este momento o quizás alguno de ustedes nos está escuchando ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y te está impidiendo moverte, caminar, salir, hablar. Quizás hacer aquellas cosas que solamente puedes hacer si tienes libertad física. Oposición física es lo que se opone a que en mi humanidad yo pueda llegar a un determinado lugar, a una determinada meta. Pero más difícil y más peligrosa que la oposición física están las oposiciones mentales o
oposición mental. ¿Cuál es esta oposición mental? Es aquello que trabaja en tu cabecita, aquello que trabaja en tu mente todos los días, aquello a lo cual tú crees, aquello a lo cual le das valor, aquello a lo cual le das veracidad aún siendo mentira, aquello a lo cual le das poder sin tener ninguno. Eso es una oposición mental, es un pensamiento que no sale de tu cabeza, que no sale de tu mente y que todos los días impide que tú logres lo que tienes que hacer y lo que tú eres en el Señor. Oposiciones mentales actúan ¿para qué? Actúan para bloquear nuestra mente, para neutralizar el poder que tenemos en nuestra mente, dado por Dios para hacer posibles todas las cosas en el Señor. Oposiciones mentales. ¿Por dónde entran estas oposiciones mentales? Recuerden que les dije que una de las formas de la manifestación de la oposición viene primeramente mediante ¿qué? Mediante palabras. Mediante las palabras que escuchas todos los días, entra a tu mente la oposición mental. Las palabras. Y no obstante las palabras, lo que estás leyendo. Lo que estás leyendo todos los días. ¿A qué le estás dedicando tiempo todos los días? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Pero qué? Si lo que estás escuchando todos los días es aquello que te debilita, aquello que te quita las fuerzas, entonces de la misma forma tu fe va a ir menguando. Y esto se convierte en una oposición mental que no te permite renovarte y ser renovado por el Espíritu Santo de Dios. Libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 2 al 4. Libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 2 al 4. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente no puede estar conectada en el pasado. Pueblo de Dios que está ahí conectado. Nuestra mente no puede estar conectada en nuestro fracaso del pasado. Nuestra mente no puede estar conectada en todos los eventos difíciles cuales hemos tenido que pasar en el pasado. No podemos estar conectados a lo que sufrimos, a lo que pasamos. No, es necesario que a partir de hoy tú sepas y le digas al Señor: en esta noche yo me renuevo en ti, Dios mío. Mi mente se renueva en ti, porque nada del pasado se va a convertir en una oposición para que yo logre y haga en tu nombre, Dios, aquello para lo cual tú me has llamado, aquello para lo cual tú me has levantado. No te amoldes. No te amoldes a lo que este mundo te dice. Más bien es necesario que te conectes con el Señor, que te conectes con el Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos en el Señor reconocer cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Pero no podemos olvidar que aparte de que tenemos la oposición física, que aparte de que una persona puede estar experimentando la oposición mental, también tenemos las oposiciones espirituales. Iglesia que está ahí. Oposición espiritual. Quiero que leamos el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12.
Libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto representa, y en esta palabra que el Señor nos entrega, que el Padre nos deja como una herramienta para saber de qué forma tenemos que enfrentar cada tipo de oposición. Tenemos que recordar y reconocer que tenemos oposiciones que son oposiciones espirituales y que no debemos de enfrentar la oposición física, la oposición mental y la oposición espiritual de la misma forma, sino que más bien es necesario enfocarnos en cómo enfrentar la oposición espiritual. ¿Para qué? Para que en lo espiritual nosotros podamos vencer en lo mental y en lo físico también. Es por esto que sin importar cuál sea la oposición que hoy tú estás experimentando, yo quiero decirte en el nombre del Señor que en lo espiritual tú vas a ganar la batalla y que cuando ganes en lo espiritual de la misma forma vas a vencer en lo mental y en lo físico también. ¿Por qué sufrimos persecución? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué tenemos bloqueo? ¿Por qué se levantan en contra de nosotros? ¿Por qué se levantan en contra tuya? De la forma que sea que se levanten, ¿por qué? Y quizás tú puedas decir, yo no sé por qué tengo tantas oposiciones en mi vida para este tiempo. Y muchos nos escriben y nos dicen, profeta Paola, yo estoy buscando de Dios como nunca antes. Estoy metida con el Señor como nunca antes en mi vida. Sin embargo, este es el tiempo donde más oposición estoy recibiendo. Y cuando no entendamos lo siguiente que voy a decirle ahora, hasta que no entendamos lo siguiente, vamos a estar siendo afectados y puede llegar la frustración a tu vida cuando no entiendas que la oposición que viene delante de ti no es por causa tuya, es por lo siguiente. Libro de Juan, su capítulo 15, versículo 18. Libro de Juan, su capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, si el mundo te odia, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como ustedes no son del mundo, antes yo los elegí. Yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Es por esto que muchas veces ustedes pueden decir, pueden preguntarse y se dicen, ella me odia, él me odia, pero yo no sé por qué me odia tanto, porque yo no le he hecho nada. Muchas personas se frustran todos los días porque alguien no lo soporta, porque alguien le odia, porque alguien se opone, porque alguien sin tú hacerle nada se levanta en contra tuya y tú dices, pero ven acá, pero yo no le he hecho nada a él, yo no le he hecho nada a ella, ¿y por qué esa persona me odia tanto?
¿Por qué esa persona me aborrece? No es por causa tuya, es porque primeramente ha aborrecido a Cristo, y quien aborrece a Cristo también aborrece, también odia, también persigue a aquellos que amamos a Cristo Jesús. Así que cuando no entiendas por qué alguien te odia, por qué alguien se ha levantado en contra tuya, por qué alguien no quiere saber de ti, por qué alguien te hace la vida imposible, no te mires a ti. Mira lo que hay dentro de ti. Mira lo que hay dentro de ti. Es por esto que si conectamos de qué, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, huestes de maldad. Entonces tenemos que aprender a reconocer de que muchas veces cuando una persona, sin nosotros haber incurrir en ningún daño, en ninguna maldad, nos odia sin haber hecho nada, no mires a la persona. Mira a quién está detrás de la persona. Mira a quién está detrás de la persona. Es por esto que muchas veces hay mujeres, madres, esposas que nos escriben y me dicen: profeta, mi esposo se levantó contra mí. Yo le digo: hello, espérate, detente. Es que mi esposo se levantó contra mí. Es que mis hijos se levantaron contra mí. Es que mi familia se ha levantado contra mí. Me hacen la vida imposible. Se oponen a todo. A todo lo que intento hacer me ponen un bloqueo. Todo lo que intento decir le parece mal. Entonces, mi propia familia, mis propios hijos, mi propio esposo, mi propia madre, mi propio padre se ha levantado contra mí. Hello. Es necesario que podamos reconocer y aprender de que no son ellos. No son ellos, es quien está detrás de ellos. Quien está detrás de ellos. Y la causa, y por la causa que hay en ti, que hay dentro de ti. Lo que te dirige, lo que te fortalece, lo que te dice: hello, come on, levántate. Porque aunque tengas millones de oposiciones, yo te voy a fortalecer, te voy a dirigir y te voy a guiar para que puedas vencer en mi nombre. En mi nombre. ¿Nombre de quién? Nombre de Jehová de los ejércitos, aquel incomparable para el cual no hay nada imposible. Te dice: levántate, porque aunque el mismo diablo se levante en contra de ti, tú tienes que saber que yo te he dado poder, te he dado autoridad para vencer ante todas las cosas. Todas las cosas. Es por esto que el apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, hablando al mismo Timoteo, el discípulo más joven que tenía en ese entonces, el apóstol Pablo, le dice lo siguiente. Quiero que tomen esta cita. Segundo libro de Timoteo, su capítulo 3, versículo 12. Segundo libro de Timoteo, su capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es para aquellos que dicen: yo estoy buscando la paz, y mientras más yo busco la paz, él más me odia. Yo me he levantado para hacer las cosas bien, pero mientras yo intento hacerlo todo bien, nada le gusta. Todo le parece mal y es todo un problema. Que después de años tú estando planificando: le voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón. Ya me voy a decidir, voy a ir y le voy a pedir perdón. Y el día que te decides, te levantas y te armas de valor y dices: Señor, yo voy a ir en tu nombre y le voy a pedir perdón. Y yo sé que me va a perdonar. Pero cuando llegas donde la persona y le dices: mira, perdóname, yo de verdad ni me importa ni siquiera la razón por la cual tú y yo estamos así enojados. Yo quiero que tú me perdones, yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero que algo nuevo surja entre nosotros. Pero la persona te dice: yo no te voy a perdonar.
Y cuando tú crees que de verdad algo bueno va a pasar, entonces te dice, nunca te voy a perdonar. Aquí se aplica, y también todos los que viven, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos aquellos que nos levantamos para vivir de manera honrada, de manera piadosa en Cristo Jesús, también vamos a padecer persecución. ¿Es la persona? Es quien está detrás de la persona. Detrás de la persona. Ahora, hay una advertencia. Hay una advertencia. Y es algo que yo quiero que en el Señor ustedes mediten en esto, iglesia. Mediten en esto. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, su capítulo 13, versículo 9. Libro de Marcos, su capítulo 13, versículo 9. Dice lo siguiente. Pero cuidad de vosotros mismos. Cuidad de vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Hablando el mismo Jesús. Por causa de mí. Pero dice, para testimonio de ellos. Subráyeme esa palabra, y todo lo que tiene su Biblia ahí, subráyeme ese versículo, capítulo 13, libro de Marcos, su capítulo 9. Mentira. Libro de Marcos, su capítulo 13, versículo 9. Libro de Marcos, su capítulo 13, versículo 9. Ese versículo 9, quiero que me lo subrayen ahí y que en el Señor ustedes se tomen esa palabra para ustedes. Y escuchen esto. Pero cuidad de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque los entregarán a los concilios, hablándole a los apóstoles, hablándole a quién le está hablando Cristo en ese momento. Cuídense, tengan cuidado de ustedes mismos, como quien dice, tengan cuidado de lo que van a hacer, tengan cuidado de ustedes, de cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque a aquellos que aman a Dios, a aquellos que obedecen a Dios, a aquellos que se levantan para hacer la obra de Dios, a aquellos que se levantan para caminar en el nombre del Señor, dice el mismo Jesucristo, los entregarán a los concilios y en las sinagogas los van a azotar. Y delante de los gobernadores y de los reyes los van a llevar. ¿Por causa de quién? Por causa mía. Por causa de mí. Pero hay algo muy importante, demasiado poderoso, que dice más adelante. Y dice, para testimonio a ellos. No de ellos. Para testimonio a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Se van a levantar en contra tuya. Se van a oponer en contra tuya. Te van a criticar, te van a golpear, te van a cerrar las puertas, te van a calumniar, te van a difamar. Se van a oponer a que logres y que alcances todo aquello que en el Señor tú quieres hacer. Se van a levantar, te van a perseguir, te van a cerrar las puertas. Por causa de Cristo, se van a levantar en tu contra. ¿Pero eso para qué? Para testimonio a ellos. ¿Qué representa este testimonio a ellos? Dios se la va a lucir contigo delante de ellos. Hello. Dios se la va a lucir contigo delante de tus persecutores, delante de tus opresores, delante de tus opositores. Dios se la va a lucir. Y es por esto que dice el versículo 10.
Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Versículo 11. Pero, cuando os lleven para ser entregados, no se preocupen. No te preocupes. No se preocupen por lo que han de decir. No se preocupen, no peleen. Dios mío, Espíritu Santo, tú estás hablando a tu pueblo. ¡Qué hermoso! No se preocupen ni lo penséis, sino que os sea dado en aquella hora. Sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Qué presencia. El Señor está hablando con gente que está ahí conectado. Y el Padre te está diciendo en esta hora: no te preocupes, porque lo que tienes que decir en el momento justo, yo te lo voy a decir. Así que no temas, porque no tienes palabras, porque no sabes cómo te vas a defender. No es cuestión de ti, es cuestión de aquel que va contigo, el Espíritu Santo de Dios. No se preocupen, ni pienses en lo que vas a decir, sino que lo que tú tengas que decir en ese momento, cuando lo tengas frente a frente, cuando tengas a tus enemigos frente a frente, cuando tengas a tus opresores frente a frente, cuando tengas a tus opositores frente a frente, el Señor te va a decir: ok, ahora tú vas a hablar en mi nombre, por causa mía vas a hablar y vas a decir esto. Y también dile esto y esto. Espérate, y también me vas a decir esto y esto. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Ay, Señor, cuán bello tú eres, Dios. Cuán hermoso. ¿Quiénes son los que se levantan contra ti? ¿Quiénes son los que se levantan en tu contra? ¿Quién es que te persigue? ¿Quién es que quiere dañar tu matrimonio? ¿Quién es que quiere frustrar tus planes? ¿Quién es que quiere destruir tu negocio? ¿Quién es que quiere destruir tu familia, tus hijos? ¿Quién es que quiere destruir tu ministerio? ¿Quién es que quiere destruir tu llamado? ¿Quién es que quiere destruirte en todo sentido de la palabra? Dice la palabra del Señor que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué sucede? Nuestro verdadero enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, nuestro enemigo es espiritual, espíritu de maldad, espíritu de tiniebla. Ahora, para él poder obrar en esta tierra, necesita un cuerpo, necesita a alguien, a un endemoniado por ahí, que se deje usar. Y es por esto que tú ves que hay gente que ni siquiera te conocen y quieren acabar contigo, quieren acabar con tu vida en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque se dejan usar el cuerpo del mismo enemigo para levantarse en tu contra. Para levantarse en contra de lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuándo? En este tiempo. En este tiempo, en el hoy y en el ahora. Libro de los Hechos, su capítulo 16, versículo 16 en adelante. Libro de los Hechos, su capítulo 16, versículo 16 en adelante. Allí tenemos Pablo y Sila. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer un poquito. Libro de los Hechos, su capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Primero tenemos aquí alguien que se levanta a hacer lo que Dios le dice que haga. Y segundo, tenemos a alguien que se levanta por medio de un espíritu del mal a impedir que haga lo que Dios quiere. Y un espíritu se levanta a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y no obstante a esto, dice Silas, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. Este recibió el mandato y lo metió en el calabozo más adentro y se aseguró. Pero dice la palabra, y ustedes se saben esta palabra, ustedes la conocen bastante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. ¿Qué hacemos frente a la oposición? Primeramente tenemos a un hombre, a una mujer que se levanta a hacer el bien, que se levanta: ay, profeta, es que cuando yo voy a orar, como que hay algo que se levanta, que no me permite, como que me entra un cansancio, como que me entra una cosa, como que un dolor de cabeza, un dolor de rodilla que no se me quita, y yo quiero orar, pero como que hay algo que me lo impide. Oposición. Y se levanta un espíritu de adivinanza. ¿Por medio de quién? Por medio de una muchacha. ¿De quién era el problema? ¿Dónde estaba el problema? En el espíritu que portaba la muchacha. Sin embargo, ¿qué hacemos ante la oposición? ¿Cuánto tiempo tienes tú recibiendo la oposición? Esta muchacha, dice la palabra, tenía varios días persiguiendo a Pablo y a Silas, los muchachos. Donde quiera que ellos se movían, ahí estaba ella, dando voces. Por muchos días. ¿Cuánto tiempo tienes tú siendo perseguido? ¿Cuánto tiempo tienes siendo enfrentado por la oposición que no te permite avanzar? ¿De qué manera enfrentamos eso? ¿De qué forma nos enfrentamos a qué? A lo que se levanta en contra. En contra de lo que Dios dijo que para este tiempo tú vas a hacer en su nombre. Pablo se enoja, se voltea y le habla. ¿A quién le habló Pablo? A la muchacha. Pablo le dijo a la muchacha:
muchacha, estate quieta. No. Dice la palabra y volteándose Pablo, habló al Espíritu. Es aquí donde reconocemos. Es mirando a la persona, es mirando a aquel yo que está detrás de la persona, que nuestro verdadero enemigo. Llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Y allí no solamente tuvieron un enfrentamiento en lo espiritual, sino que también tienen una oposición física. Ellos iban a la sinagoga, iban a orar. Sin embargo, ahora tienen una oposición física que les impide llegar al lugar de la oración. ¿Por qué? Porque están ahora presos. Porque ahora no solamente están peleando con demonios, sino que están presos físicamente, atados sus pies con cadenas. Pero hay algo que Pablo y Silas no tenían. Y es lo que yo quiero que tú en este tiempo reconozcas. Que no importa cuánto el enemigo se levante en tu contra. Que no importa cuánto los espíritus del mal se levanten en tu contra. Que no importa cuánto te lleven preso y te encadenen físicamente. Pablo y Silas tenían un espíritu libre. Y tenían una mente renovada. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas entendieron siempre, en todo momento, que aunque se levantó en su contra los enemigos, aún ellos yendo a hacer lo correcto, que aunque lo encarcelaron físicamente y se opusieron a que en lo físico llegaran a su destino, ellos tenían lo más importante que tú hoy tienes en las manos y tienes que retomar. Lo que Dios te ha dado y tienes que retomar. Una mente libre en Cristo. Un espíritu libre en Cristo. El poder de Dios, ¿para qué? El poder de Dios para vencer en todas las cosas. En cada una y todas las cosas. Es por esto que Pablo y Silas dicen, espérate. Se levantó en mi contra, se opuso el enemigo, ok. Ahora hay una oposición física, ok. Pero ahora con lo que yo tengo, con lo que yo porto, voy a vencer ante el enemigo, voy a vencer ante la oposición física, porque en el nombre del Señor estas cadenas se van a romper. ¿Cómo? ¿De qué forma? Mediante la oración, mediante la adoración, mediante la alabanza. ¿Qué estás haciendo tú cuando se levanta en tu contra la oposición, la oposición, la opositora, el opositor? ¿Qué hacemos cuando se levanta en nuestra contra el enemigo? Llorar, buscar un culpable. No, es que ella no quiso. Es que yo tengo muchos años por hacer esto, pero no me dejan. Yo lo intenté, pero se me complicó y solté eso. ¿Cuántos sueños andan por ahí en sueños? Porque a la primera oposición que recibiste, tú lo soltaste y dijiste, yo no voy a poder con esto, yo no lo voy a poder lograr. ¿Cuántas metas sin cumplir? ¿Cuántas visiones sin llevar a cabo? ¿Por qué? Porque a la primera oposición que recibiste te detuviste. Llévalo a la oración. Cuando se levante el enemigo, oración. Cuando se levante el opositor, oración. Llévalo a la oración. Y es necesario que identifiquen lo siguiente. Y es algo que está afectando bastante la humanidad de hoy. Está afectando bastante la humanidad de hoy y quiero que tomen en cuenta esto.
hay dos tipos de oposiciones. Hay oposiciones que están a favor y oposiciones que están en contra. No entendí esa parte, profeta. ¿Me la puede explicar? Se los voy a explicar. Los que vienen en tu contra se oponen en tu contra. Pero tú eres responsable de oponerte a favor. ¿Por qué? Porque cuando viene la oposición, tú también tienes la autoridad para convertirte en un opositor de lo que viene para matarte. Tienes que bloquearlo, tienes que pararte y decir, no, espérate, tú no vas a pasar por aquí. Espérate, tú no vas a entrar a mi casa. Tienes que convertirte en un opositor para tu enemigo. No permitirle a las palabras que se apoderen de ti. Tienes que bloquear las palabras negativas que vienen a tu mente. Tienes que convertirte en un opositor para aquello que se opone a que el poder de Dios sea manifestado en tu vida. Y está pasando mucho en este tiempo, que mucha gente no está logrando alcanzar las metas, alcanzar aquello para lo cual Dios los ha levantado, porque se convierten en sus propios opositores. Qué duro decirlo. Sí, sí. Porque esto no es cuestión, iglesia, de buscar un culpable. Esto no es cuestión de que ella, de que él, de que se levantó contra mí mis enemigos. No es cuestión simplemente de que se levantaron en mi contra los opresores, los opositores, que el enemigo se levantó contra mí. No. No es cuestión de buscar en todo tiempo, de estar buscando un culpable, cuando muchas veces los culpables de que se mantenga la oposición somos nosotros mismos. ¿Cuándo, profeta? Cuando le damos poder, cuando le damos cabida, cuando le damos tiempo a que se mantenga enfrente de nosotros esa pared. Porque en este tiempo hay gente que se tiene que levantar reconociendo que hay pared que tienen que ser derribadas en el nombre del Señor. Que hay palabras negativas que tienes que sacar de tu mente, de tu vida, de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Que hay un pasado que se opone a tu presente de hoy, que tienes que sacarlo en el nombre del Señor. Y que lo que digan los demás en tu contra, tú eres el responsable de darle valor. Entonces, si estás detenido, no es porque los demás te han detenido, es porque tú creíste la mentira del enemigo y te quedaste estática y paralizado. Y hoy es el día que tú te levantas en el nombre del Señor. Hoy es el día donde tú le dices al Señor, no más. Ya no le voy a creer a las mentiras del enemigo. Yo sé que tengo un poder. Yo no voy a ser mi propia opositora. Yo no voy a ser quien se detiene. Yo no voy a ser quien se paraliza cuando encuentra el primer enfrentamiento, la primera afrenta. No. Hoy en el nombre del Señor se levanta un ejército de mujeres, de hombres, de guerreros que dicen, no me voy a detener porque por ahí yo voy a pasar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De la misma forma que el libro de Lucas, capítulo 8 en adelante, versículo 43, nos presenta a la mujer de flujo de sangre. Ella tenía una oposición, que eran aquellos que rodeaban a Jesús. Sin embargo, eso no la detuvo. Yo no vine a decirles que no van a tener oposición. Vine a decirles en el nombre del Señor que por más que se levanten en tu contra, que por más que se levanten para dañarte y ser un obstáculo a lo que Dios quiere que tú hagas y a lo que Dios va a hacer en tu vida, no es para que te detengas, es para que empujes, es para que guerrees, es para que te levantes y digas, yo voy a tocar ese manto aunque muera.
Arriésgate. Arriésgalo todo. No le temas, no tengas temor. No temas. Arriésgalo. Toca el manto por encima de la oposición. Y no obstante a eso, el libro de Marcos, su capítulo 10, versículo 46 en adelante, tenemos a Bartimeo. ¿Qué se opone delante de Bartimeo? Las palabras. Cállate. Cállate. Cuando tú te levantas a decir lo que es correcto, a hacer lo que es correcto, cuando te levantas a luchar, a orar, a clamar por tu milagro, el enemigo te dice, cállate. Ah, pero porque el enemigo te dijo cállate, tú te vas a callar. No. Bartimeo se convirtió en un opositor para sus opositores. Bartimeo el ciego se convierte en un opositor para sus opositores. Es por esto que Bartimeo sigue clamando. Y cuando le dicen cállate, él clama más fuerte, vocea más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? Conviértete en el opositor de tus opositores. Y no permitas que la oposición se apodere de ti. ¿De qué manera se opone la oposición? ¿De qué manera se manifiesta la oposición en nuestras vidas? ¿Cuándo qué? Cuando dejamos que nuestra fe sea afectada. ¿De qué forma te conviertes en un opositor para ti mismo? ¿De qué forma te conviertes en una persona que está colaborando para no alcanzar las cosas que Dios quiere que tú alcances? Cuando permites que tu fe sea afectada por los pensamientos, por las opiniones de los demás. Libro de Hebreos, su capítulo 11, después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción. Convicción es tener la seguridad, la certeza de la verdad. Ganar, vencer, comprobar, demostrar que lo que tú portas es la verdad. Y que lo que Dios dijo de ti y para ti es real, es verdad, no es mentira. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque la gente diga lo contrario, lo que Dios dijo que te va a entregar no es mentira. ¿Cómo vencer ante las oposiciones? ¿Cómo vencer ante las oposiciones? Primero, identifica a tu opositor. Primero, identifica a tu opositor. No es estar dando golpes y tirando aquí. No. Identifica el blanco. Identifica quién es tu opositor. Identifica si tu opositor viene desde afuera o si está dentro de ti. Identifica si tu opositor eres tú misma. Eres tú mismo. Que tienes que levantarte y por encima de todo, caminar en aquella palabra que Dios te dio. Identifica quién es tu opositor. Primer paso para vencer ante la oposición. Identifica quién es tu enemigo. ¿Por qué? Segundo, identifica por qué la oposición. Segundo, identifica por qué la oposición. Ay, profeta, pero que yo no sé. Él se opone, ella se opone. Todos se oponen, pero yo no sé por qué. Todo aquel
que busca la paz y estar en paz por medio de Cristo será perseguido. Preocúpate de que por lo que se estén oponiendo delante de ti, sea porque estás caminando por los caminos del Señor. Y te aseguro que nadie ni nada te podrá vencer. Nada podrá vencer ante un hombre, ante una mujer que ha creído al Señor y que camina por los lineamientos del Señor y que se levanta a hacer aquello para lo cual Dios los ha llamado. Identifica por qué la oposición, porque si es por causa de Cristo, ganaste. Ya ganaste. Tercero, identifica el estado de tus herramientas o la armadura. ¿Cómo están tus herramientas de batalla? ¿Cómo está tu armadura? Libro de Santiago, su capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. ¿De qué manera estamos enfrentando la oposición? ¿De qué manera nos estamos mandando, corriendo, soltándolo todo desde que alguien nos dice wow? No. Esa no es la forma, no es la forma de enfrentar la oposición. No es soltándolo todo, no es dejándolo todo. No es rindiéndote que vas a enfrentar la oposición. Vas a enfrentar la oposición resistiendo. Aunque seas golpeado, resiste. Aunque seas calumniado, resiste. Aunque seas vituperado, resiste. Aunque seas maltratado, resiste. Aunque los que se levanten en contra tuya sean los mismos tuyos, resiste. No sueltes el lugar, no te vayas del lugar, no sueltes la encomienda, no sueltes la posición, no sueltes la palabra, no sueltes nada. Resiste.